Buenos días amigos, ¿cómo están? Los saluda Jorge Moreno, psicólogo clínico, coach de vida. Y Dios mediante nos encontramos una vez más en este espacio de reflexiones cortas de domingo. Bueno, se habrán podido dar cuenta probablemente que el domingo pasado no se hizo transmisión. Hubo una situación aquí en mi entorno familiar y me obligó a tener que suspender la transmisión para poder dar la mano y cubrir el hecho que pasó. No ha tenido consecuencias desagradables, pero sí había que implicaba que mi presencia estuviera pues enfocada en ese aspecto. Entonces de por sí y de aquí desde las disculpas del caso, bueno, fue algo eventual. Esperemos no, sabemos que no va a volver a ocurrir y estamos nuevamente conectándonos como todos los domingos en este espacio. Pero a raíz de ese evento, justo de algún modo me ha motivado como el día de hoy para el tema que vamos a tocar. Y es que cuando nos toca entrar en la situación de la enfermedad, de cualquier tipo de enfermedad, nosotros muchas veces nos enfocamos en el área de lo que es netamente la parte física o la parte del organismo cómo está afectada por la enfermedad. Sin embargo, no nos ponemos a dar cuenta que hay dos aspectos adicionales que son muy importantes cuando hablamos de pasar por la enfermedad. Como digo, por cualquier tipo de enfermedad. Y justamente eso es el tema de hoy. Hoy día hablamos de los aspectos psicológicos y emocionales de la enfermedad. Entonces, ¿por qué separarlos? Porque es necesario y porque hay que entender bien en el contexto que ambos factores influyen directamente en la enfermedad por la que estemos atravesando. El componente psicológico de la enfermedad tiene que ver con todas aquellas creencias, sean reales o irreales, que tenemos sobre la situación de pasar por una enfermedad. También hay que tener en cuenta que no todas las personas somos iguales y no todos tenemos los mismos rasgos de personalidad, no tenemos la misma estructura de personalidad. Por ende, asumimos distinto y enfrentamos distinto la situación de estar enfermos nosotros o que algún familiar o conocido cercano esté pasando por este momento de enfermedad. Es un momento retante, es un momento desafiante, porque nos saca del continuo de las cosas y nos plantea una situación específica. Y en el aspecto psicológico, tiene mucho que ver, como les decía, con creencias que pueden ser ciertas o no. Pueden tener una base real o pueden tener una base totalmente irreal. En ese sentido, hay un grupo de personas que se les suele denominar psicosomáticas. En el lenguaje común, que más coloquial, se solía hablar antes de los hipocondríacos, pero técnicamente se les denomina psicosomáticos. ¿Psicosomáticos por qué? Psicosomáticos porque nuestra mente, y cuando siempre alguien les diga, la mente es muy poderosa, créanle y reflexionen sobre esa frase, genera un tipo de impulsos eléctricos y de mandatos al cuerpo, recuerden que todo se maneja desde el cerebro, que pueden o potenciar o deprimir nuestro organismo. Es decir, que si yo pienso mucho, constantemente, que me voy a enfermar, me enfermo. Crea, no suene tonto, no, eso es verdad. Y las personas psicosomáticas son aquellas personas que a través de su psique, la primera parte de la palabra, generan un estado de alerta y generan un estado de caos, digámoslo así, en el organismo, de modo que se manifiesta en el cuerpo. Son personas que literalmente se toman todo como cierto. Es decir, puedes estar escuchando de cualquier enfermedad y tú comienzas a pensar, pero si yo tuve esto y tuve este síntoma y tuve tal otro y eso es con relación a la enfermedad, entonces tengo esa enfermedad
todo comienza acá en la mente, vas generando ese tipo de pensamiento y esos son impulsos y señales y mensajes que le dicen al cuerpo, oye, ubique el síntoma porque eso significa que estás enfermo. La primera respuesta que genera es que las defensas se bajan, es decir, se deprime nuestro sistema inmunológico. Y ahí viene lo que es la somatización, es decir, volver reales síntomas que probablemente no son reales. Por eso se habla de psicosomático, lo que genera la psique y lo muestra el cuerpo, lo somatiza, como es el término que normalmente utilizamos en el lenguaje psicológico. Entonces, estas personas psicosomáticas, que son muchas veces muy sensibles también emocionalmente, reciben mensajes del exterior y los asumen como propios, dado un punto tal de que se genera la enfermedad. Es algo que suena hasta alucinante muchas veces, pero es real. Entonces, como les ponía en el ejemplo anterior, son personas que tienen y piensan de que si les duele la cabeza y al vecino, digamos, le dio un derrame cerebral y le dolía mucho la cabeza, esas personas pueden pensar, me está doliendo mucho la cabeza, me va a dar un derrame. O si se resfriaron mucho y al final el hermano o un familiar muy cercano, ese resfrío fue tan fuerte que le generó una bronquitis, una neumonía o otro tipo de enfermedad respiratoria, y la persona piensa, uy, ¿verdad? Me estoy enfermando mucho, no me pasa, he tomado unas pastillas, no me sigue, seguro que tengo bronquitis, seguro. Y a la larga se genera la bronquitis, se genera la neumonía y etc. Así un N de enfermedades. Obviamente tenemos que tener en cuenta que puede haber una base real, que es la parte orgánica, la parte fisiológica, y que eso quien lo va a descartar es el médico, no nosotros, porque en la mayoría de los casos no somos médicos. Pero en este sentido, hay personas que sí llegan a ese nivel de somatización y al final se enferman. Ese es el aspecto psicológico. ¿Y cuál es el aspecto emocional? Siempre tengan en cuenta, amigos, que hay emociones involucradas en todos los actos que hacemos, todos sin excepción, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y todos los actos que van en el transcurso de nuestro día a día y por ende en cada momento de nuestra vida. Específicamente en el tema de una enfermedad, siempre suelen generarse muchas sensaciones, muchas emociones, muchas desagradables, sea un estado de ansiedad, por ejemplo, porque uno ante la incertidumbre suele reaccionar con dudas y genera ansiedad. A uno de repente le puede salir una mancha en la cara y de repente se pone ansioso, porque puede haber oído de casos o haber visto o estar documentado de que las manchas en la cara que aparecen de la nada suelen ser un signo de cáncer de piel, por ejemplo. Y la mente, nuevamente, entra la parte psíquica, la parte psicológica, a potenciarse y decir, esta mancha que tengo acá no voy a ser cáncer. Y si es, ¿qué voy a hacer? Dense cuenta cómo se va generando un cuadro de ansiedad. Hay gente que hace enfermedades porque está bajo un constante ritmo de estrés y eso está documentado científicamente. El estrés, lamentablemente, cuando las personas no saben llevar bien y reaccionar bien al estrés, este se vuelve un factor tan nocivo y tan negativo que termina enfermando a la persona. Se rompe toda una serie de hábitos, se come a horas, se come mal, a veces ni se come, realmente se traga y sin ganas de faltar al respeto. Si uno come, debe comer en un estado de tranquilidad, poder masticar bien los alimentos, poder pasar bien, que el estómago pueda trabajar bien, no dar dos mordidas a un pan o una empanada o al plato que tienes de comida y pasártelos prácticamente entero,
que lo único que hace es desgastar todo el sistema digestivo, desde la boca hasta el estómago. Y eso muchas veces es una reacción común y casi normal de las personas que viven en ritmos de trabajo o en ritmos de vida muy acelerados y muy estresantes. Y a la larga esas personas se salen enfermando. Y es todo un tema cíclico. A nivel emocional es cíclico. ¿Por qué? Porque estás con la emoción del estrés. Es un estado intenso del estrés. Te genera ansiedad. Si comes mal, apurado, no disfrutas lo que comes. Ni siquiera disfrutas el hecho de sentarte a comer, sino lo ves como una obligación. Y al verlo como una obligación, generas un sentimiento de ira. Sí, ira. ¿Por qué? Porque tengo que comer, porque si no puedo. ¿Ves cómo va generando ira y cólera? Si no comes, generas un sentimiento de culpa. Y esa emoción te la lleva a la tristeza. Aparte que te genera más estrés. ¿Ven cómo todo se va haciendo un círculo vicioso? La gente que está deprimida, que tiene un trastorno de depresión, independientemente del nivel que sea, también es gente que físicamente está inmunodeprimida. Es decir, sus niveles de defensas están muy bajas o bastante bajas. ¿Y eso qué genera? Genera que sean más plausibles a enfermarse más. Y emocionalmente, como están deprimidos, las emociones como la tristeza, la melancolía, la nostalgia, mayor depresión, lo único que genera es un círculo vicioso también totalmente negativo que en sus niveles más extremos puede llegar lamentablemente al término de la vida de la persona. Entonces, démonos cuenta qué importante es tener en cuenta el aspecto psicológico por un lado y emocional por el otro. La enfermedad no solamente es física, afecta a la psicología y la parte emocional del ser humano. Entonces, tan importante como es buscar que sanar o que nivelar, porque hay cosas que en verdad no se sanan con medicamentos, quizás la mayoría. La parte fisiológica, la parte física, es muy importante también tener en cuenta cómo sanar o cómo equilibrar nuestra psicología y nuestra emoción mientras pasemos la enfermedad o alguien pase una enfermedad, independientemente, vuelvo a repetir, del tipo de enfermedad que sea. Y en este paso, y ya un poco cerrando el tema, paso al punto de cómo afrontar la enfermedad. Desde la óptica del enfermo y desde la óptica del acompañante, es decir, a la persona que está en el entorno. Puede ser familiar directo, puede ser amigo, puede ser un cuidador, etcétera, etcétera. Desde la óptica del enfermo, ¿cómo sería lo ideal para afrontar la enfermedad, afrontar este desafío que nos rompe la rutina y que nos obliga a tomar otro tipo de acciones? Desde la óptica del enfermo, si bien es cierto puede ser un poco difícil, lo ideal es que la persona enferma asuma la enfermedad. En primer lugar, tienes que asumir que estás enfermo, no negarte, porque negarte lo único que te va a traer es una resistencia y una generación de más ansiedad. Si estás enfermo y si los síntomas son claros y bueno, hay un diagnóstico médico de paso, pues tienes que asumir la enfermedad, pero no asumir la enfermedad de modo de, pucha, estoy enfermo y ahora va a ser una carga para mi familia, de repente vive solo y nadie me cuida, nadie se preocupa por mí. No generes un estado depresivo. La conmiseración con uno mismo no sirve. Porque lo único que te hace es sentir más vulnerable y al sentirte vulnerable te sientes débil. Tienes que empoderarte. Obviamente no vas a negar el hecho de la enfermedad, pero buscar que tener un equilibrio a nivel psicológico que te ayude a tener un equilibrio emocional. Es decir, lo ideal, obvio, sé que no necesariamente va a ser así, pero lo ideal es que tú asumas tu enfermedad de un modo tranquilo, sereno y planifiques llevar los pasos para tu recuperación
del modo más adecuado. Bueno, sí, estoy enfermo, lo reconozco. ¿Qué me dijo el médico? Que tengo que llevar mis indicaciones, un ritmo de repente de alimentación más adecuado, hacer ejercicio, y bueno, voy a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que tiene que primar en ti como pensamiento es recuperar tu estado de salud. Y cuando hablo de salud, no me refiero solamente a la salud física, sino al contexto general de lo que significa salud. Salud física, salud mental y salud emocional. Recuerda que nosotros como seres humanos somos un todo, cuerpo, alma, espíritu. O cuerpo, psique, espíritu, como quieras denominarlo. Pero ten en cuenta eso. Cuando uno asume la enfermedad de modo valiente, consciente, y asume que hay pasos que tiene que hacer para poder recuperar el estado de salud total, las cosas se ven de otro modo, de un modo distinto. ¿Puede hacerse pesado? Sí, se va a hacer muy pesado probablemente. Te va a retar psíquicamente y emocionalmente. Es más que seguro que sí pase eso. Pero mientras más tranquilo y más calmado o calmada asumas tu enfermedad y lleves los pasos a seguir para buscar que recuperar el equilibrio de tu salud, va a ser muchísimo mejor. 2. Si te es difícil, apóyate en gente de confianza, gente a la que estimes, gente que te prodigue afecto, porque tener un soporte emocional en otra persona siempre es necesario, siempre. Afrontar los pasos solo muchas veces no es adecuado, siempre es bueno tener a alguien al lado, porque muchas veces uno puede pretender verbalizar o externar las cosas de otra manera y de repente no hay una voz que te escuche. Y por circunstancias puede ser que no recurras a un profesional de la salud mental. Entonces, eso desde el lado de vista del enfermo. Y desde el lado de vista del cuidador o de la persona que está al costado, empoderar a la persona y ayudarlo en su recuperación. Ayudarlo en su recuperación significa no estar haciéndole barras como si fuera un evento deportivo. No, es apoyarlo emocional y psicológicamente a que logre ese equilibrio para que pueda cumplir con esta nueva rutina, si queremos llamarlo así, que va a tener que hacer a raíz de la enfermedad. Es apoyarlo, si es posible que haya si es un tema de convivencia, sea pareja, sea hijos, sea padres, brindarle los apoyos necesarios para que esta persona se sienta confortada, se sienta apoyada y sobre todo no se sienta indefensa, que es muchas veces un aspecto psicológico y emocional que suele ocurrir en personas cuando hay cierto tipo de enfermedades que son un poco más complicadas de recuperar que otras. Pero siempre es bueno, como les digo, contar con alguien. Si tú estás en el rol de familiar o cuidador o tutor o personal encargado de salud al cuidado de un paciente, tienes que brindarle ese tipo de confort, ese tipo de soporte emocional y soporte psicológico para que esta persona pueda avanzar también en su recuperación y de repente de una enfermedad que puede no ser muy grave o puede no necesitar demasiados cuidados, no tenga esta persona el soporte necesario, tanto emocional como psicológico, y al final esa enfermedad se termine complicando. Entonces, eso es el modo de afrontamiento adecuado ante la situación de enfermedad. Y espero que estas palabras te puedan ayudar a ti a mirar la enfermedad desde hoy de otro modo. Porque si bien es cierto, es algo que es innegable que en algún momento nos pueda suceder. Puede haber gente muy sana que casi nunca se enferme, alguna vez le tocará, o puede haber gente que tiene algún tipo de predisposición más notoria y suele enfermarse con mayor frecuencia. La situación siempre se va a dar, pero hay que saber cómo afrontarla y hay que tener en cuenta todos los aspectos que implica el estar enfermo o estar enfermo. Mientras más conscientes seamos de eso, podremos asumir de un mejor modo esta situación de enfermedad y podremos salir airosos y recuperar nuestra salud.
Y recuerden que el tema de salud no se remite solo a lo físico, sino también tiene que ver con el aspecto psicológico y emocional. La salud es un todo, tendremos que tener en cuenta eso y tenemos que buscar que tratarlo de ese modo. Nunca olvidemos el aspecto psicológico y emocional porque es muy importante y muchas veces pesa más de lo que uno cree en la recuperación y en la renovación de la salud del paciente o de la persona que se encuentra en la situación de enfermedad. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema. Dejen su like, dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas en, lo que son después de que haya terminado de colgar el video, si es que no he podido hacerla ahora en la transmisión en vivo, y también en los posteos de mis dos páginas de Facebook, tanto mi página personal que es Jorge Moreno como la página del Liceo Evolutio Hominis, donde vamos cargando también, reposteando las transmisiones que se hacen todos los domingos y en la cual también vamos a ir comunicando todos los proyectos y avances que el liceo como plataforma de conocimiento y de desarrollo personal va a ir implementando a lo largo de este año. Si también deseas mandarme un mensaje directo aquí por Instagram, no hay ningún problema, lo puedes hacer. Y vayan comentando y compartiendo este contenido con personas a las que piensen que les puede ser útil, de modo que nuestra comunidad se vaya acrecentando. Siempre agradeciendo su gentil atención, las participaciones cuando hay transmisiones en vivo son muy valiosas, todo comentario, toda sugerencia también es muy valioso. Y bueno, agradeciendo una vez más obviamente a Dios por la oportunidad que me brinda de poder conectarme con ustedes y poder compartir un poco de lo que sé para que todos vayamos creciendo como seres humanos y seres que somos en desarrollo e individuos que vivimos en sociedad. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo. Un saludo afectuoso desde aquí Lima, Perú y nos encontramos. Bye.